El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si de todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, al igual que el Catecismo de la Iglesia Católica en la tercera parte, recogiendo todo lo que es la tradición viva de la Iglesia y el magisterio, nos va a decir, interpretando y acogiéndose de manera recta y limpia, qué significa la felicidad en la vida cristiana. ¿Y cómo se alcanza la felicidad? ¿Cómo se alcanza ese deseo innato que está en nuestro corazón de plenitud? Porque todos los hombres, lo reconoce claramente la Iglesia, y en eso coincidimos con todos los deseos y las aspiraciones más profundas del corazón humano y de todas las fuerzas de este mundo, en que el hombre tiene un deseo muy grande de plenitud, de felicidad. Todo ser humano quiere la felicidad, anhela la felicidad. Aristóteles precisamente en su obra Anicómaco lo decía, que el deseo de felicidad es un deseo natural en la persona humana. Y en esto hasta hoy hemos estado de acuerdo todos los seres humanos. Es tan grande esta aspiración, este deseo de plenitud, que incluso muchos hombres hoy se sienten fracasados y han llegado a niveles muy altos de depresión, de tristeza e incluso de desesperación, porque se han cansado en esta búsqueda de la felicidad que tanto anhela su corazón y no la han podido encontrar porque la han buscado mal. Y porque ha faltado la humildad y la sencillez para reconocer, como bien nos lo dice de manera profética el Concilio Vaticano II, que este deseo de felicidad, este anhelo de felicidad y esta plenitud, la felicidad del hombre, se encuentra en Dios y se encuentra precisamente el secreto en hacer todo lo que Dios quiere, como Dios lo quiere y en el momento que Él lo quiere. El pecado hace esto, frustrar este anhelo, este deseo que hay en el corazón humano. Y por eso cuando el hombre quiere esta felicidad, se siente impulsado a alcanzar esta felicidad, a veces de manera errónea y de manera instintiva se deja llevar ya no por la rectitud moral, la rectitud de la conciencia, sino por sus instintos, que comienza a confiar más en lo que siente, en lo que piensa, en lo que le parece, y se deja arrastrar por ese impulso ciego de su subjetivismo, de su individualismo, sin tener en cuenta qué es lo objetivo y qué es lo correcto, sin querer reconocer que lo objetivo y lo correcto es Dios, lo que Dios quiere y como Dios lo quiere. Hoy, por ejemplo, dentro de la Iglesia,
nos encontramos con cosas muy dolorosas y además de ser dolorosas, traumáticas y perturbadoras. Porque se nos ofrece un camino de bienaventuranza, de felicidad, a espaldas de Dios, pero en nombre de Dios. Y usted se encuentra muchos católicos diciendo, es que yo obro según mi conciencia, y por eso me siento tranquilo, porque mi conciencia me dice que haga esto. Y por eso al único que yo le rindo cuentas es a Dios. ¿Pero a qué Dios? ¿Cuál es el Dios que está concibiendo tu conciencia? ¿Qué tipo de Dios concibe tu conciencia? Es que con que yo haga las cosas con rectitud de intención, con eso es suficiente. A mí no me importa qué pienses tú de mí o qué digas tú de mí. A mí solo me importa lo que Dios piense y eso es lo más importante. ¿Y qué tipo de Dios tienes tú en tu conciencia? Verdaderamente es el Dios que nos trae la Sagrada Escritura porque ya lo conocemos tanto, hemos meditado tanto la palabra de Dios, nos la sabemos ya de memoria. Ella es el árbitro para cada uno de nosotros y el árbitro que tiene formada nuestra conciencia para saber que ese es el Dios que seguimos. O a lo mejor ya caímos en algo terrible y espantoso, que eso debería producirnos temor. Ya tenemos la invención en nuestra conciencia de un Dios, no según la Sagrada Escritura, no según el Evangelio, no según la tradición de la Iglesia, no según el magisterio de la Iglesia, sino el Dios del consenso. ¿Será ese Dios el que a mí me está orientando interiormente? Porque si es ese Dios, resulta que puede ser el demonio disfrazado de Dios y yo no me estoy dando cuenta. Una persona que no tiene en su memoria interna, que no ha dedicado toda su vida a formar su conciencia con el dictamen de la palabra de Dios, a saberse de memoria la palabra de Dios, a conocerla profundamente, internamente, ¿cómo va a hacer juicios correctos? ¿Con qué cara va a decir que su conciencia es recta y veraz? Si ni siquiera conoce el contenido fundamental del Evangelio, pero hemos llegado a eso en la iglesia. A mí me ha tocado, porque por experiencia propia lo he vivido, ir a cátedras de Sagrada Escritura, con personas especialistas en Sagrada Escritura. Y a la hora de ir avanzando me doy cuenta que conocen una cantidad de teorías sobre la Sagrada Escritura, pero no conocen el contenido interno, el conjunto unitivo, integral de la palabra de Dios. Y a veces por alguna pregunta que uno dice o hace, dice, ¿y eso dónde está en la Biblia? Pero saben mucho de Sagrada Escritura, pero no saben dónde está en la Biblia. Y entonces dicen, es que Dios no pide que uno se sepa esas cosas de memoria, pero sí se saben de memoria lo que otros les dicen, y se lo aprenden al pie de la letra. Eso es típico de protestantes que son fanáticos, que vienen y te comienzan a cuestionar sobre temas particulares. Ellos ya los tienen elegidos. Y entonces te cuestionan sobre esos temas y comienzan a opinarte sobre esos temas. Y uno les pregunta, y bueno, y dime dónde está eso en la Sagrada. No, eso está en Lucas, pero léemelo. Pero es que usted no me cree, eso está en Lucas, pero léemelo. Pero es que usted no me cree. Crea, hermano, le hace falta fe. Vea, se da cuenta que no... Pero léamelo. Y no se lo leen a uno. Son fanáticos. ¿Por qué? Porque va uno a la Sagrada Escritura y no se encuentra eso. Mira lo que dice aquí.
Pero es que, a ver, de pronto es que su versión está mala, venga. Pues lea la suya, léame la suya. Y van y la leen y se dan cuenta que no dice lo que ellos están defendiendo. ¿De dónde lo sacaron? Un pastor fue y les dijo eso y se lo aprendieron de memoria. Hoy el Salmo es bellísimo porque está hablando el Rey Señor y dice, presta oído, pon atención. ¿Con qué atención venimos nosotros a la Eucaristía? Y no lo digo por la homilía, porque la homilía no es la totalidad de la Eucaristía. Desde una oración colecta. ¿Qué le pedimos, por ejemplo, ahorita al Señor en la oración colecta? Escucha, hija. Presta oído. ¿Fuimos conscientes al inicio de la Eucaristía con qué empezamos y cómo empezamos? ¿Y entonces será problema del sacerdote que celebra? ¿O será que yo mi atención y mi corazón los tengo inclinados a otra cosa? Porque a veces somos mentirosos hasta con nosotros mismos. Y podemos decir, ufanándonos externamente, que la Eucaristía es lo más grande para nosotros. Pero justamente una conciencia recta en cada uno de nosotros, ¿será que sí es así? ¿Será que incluso antes de empezar la Eucaristía, yo venía movido por estar en ella? Eso por poner el ejemplo de la Eucaristía. Porque hoy nos lo dice el Señor. Escucha, hija. Mira, inclina tu oído. Por ahí empieza el problema del pecado. ¿Con cuánto anhelo nosotros nos levantamos todos los días? ¿Cuál es la prioridad de nuestro corazón? Nuestro primer pensamiento cuando nos levantamos. ¿Cuál es nuestro primer deseo? Porque el salmista dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne, mis instintos, solo tiene ansia de ti. Porque si no es así, y vamos y le decimos a la gente que Dios es lo más hermoso y lo más lindo, somos muy mentirosos. Somos muy hipócritas. ¿Para qué llenarnos la boca? Como decía San Francisco de Asís, lo decía él, lo trae el padre Raniero Cantalamessa en una de sus predicaciones, que había quienes, eso lo decía el santo, que había quienes se ufanaban con los santos y les encantaba saber y conocer de los santos y hablar de los santos, pero a la hora de comprometerse en ellos con lo que se comprometieron los santos nunca lo hacían. Y eso es un abuso, eso es injusto. Porque hay gente quien habla de los santos para darse protagonismo a sí mismos, para exaltarse en a sí mismos, para hacerse en propaganda a sí mismos, pero no porque estén adecuando su vida a eso. Escucha, hija, mira, inclina tu oído. Y aquí el Señor nos está hablando del oído interior, el oído de la conciencia. Mi prioridad sí es el Señor. Olvida a tu pueblo. ¿Por qué Abraham ha merecido ser llamado padre de la fe? Porque olvidó su pueblo y la casa paterna. Porque ante Dios y lo que Dios le pedía, había prioridad en lo que Dios le pedía y en su palabra, que en lo que él pudiera querer en esta tierra, y a quienes a él lo quisieran.
olvida tu pueblo y la casa paterna. Si nos estamos despojando por el Señor. O como decía Benedicto, que por eso fue tan incómodo dentro de la iglesia para muchos. O es una vida cristiana de caricatura. Porque nos encanta vivir externamente como si fuéramos sin serlo. Y eso es injusto. Prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. ¿Ante quién se inclina nuestro corazón todos los días? Verdaderamente es ante el Señor. Nosotros nos rendimos ante Él, porque está presente todos los días en la Eucaristía, todos los días en el Sagrario, todos los días en su palabra. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Quién es el que nos mueve? Por un lenguaje así, a Jesús se le fueron casi todos los discípulos. De hecho, cuando llegó a la hora de la pasión, Él se los dijo a los apóstoles: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y le quedaron muy pocos. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí está la primera bienaventuranza. Las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ojalá no tengamos cuevas y nidos en esta tierra, porque si los tenemos, ya no sería el bienaventurados para nosotros, sino ay de ustedes, como dice hoy el Señor, que son ricos, porque tienen muchos favoritos en esta tierra, muchas cuevas y muchos nidos. Tener esas despensas terrenales no nos sirve. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Si aquí no me funciona, todavía tengo la aceptación de mi papá y de mi mamá, para allá me voy al rincón de ellos. Las zorras tienen nidos, las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Yo me voy a aventurar por acá, pero voy a dejar aquí esta seguridad guardadita, ¿sí? Esta persona que de pronto tiene cómo ayudarme económicamente, la voy a mantener ahí, por si de pronto no me funciona. Las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos. Ay de aquellos que tienen cuevas y tienen nidos. Y no crean que hasta los sacerdotes que decimos dejarlo todo por el Señor, a veces se nos enredan cuevas y nidos. Que hasta los religiosos que hacemos voto de pobreza y las religiosas que hacen voto de pobreza tienen cuevas. Y hay nidos. Y hasta los obispos. Porque de eso no se libra nadie, a no ser de que tenga su corazón puesto solamente en la bienaventuranza eterna. Y hasta cardenales. ¿Por qué nos va a escandalizar eso? Si el Papa el año pasado sometió a juicio a uno de ellos por buscar cuevas en esta tierra. Y así hay obispos y religiosos y religiosas que tienen las guaridas en esta tierra. Ay de aquellos, ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su paga.
¿Cómo es de bueno sembrar para que me den? Hasta en la vida espiritual se nos pega eso. Y yo le voy a ayudar espiritualmente a esta persona. Hay grupos, movimientos laicales así. Para poder tener una seguridad cuantitativa, estadística. Pero si esa persona no sigue los criterios de ellos porque le pareció mejor otro grupo, a pataditas lo van echando. ¿Sí? Porque es que también sirve de nido y de cueva, son ricos. Y hacen acepción de personas. ¿Cómo es de fácil acoger a otros para que nos sirvan de cuevas y de nidos? ¿Dónde refugiarnos? Y hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su paga. Hay quienes en la vida cristiana hacen excepción de personas interiormente, porque de pronto no es una seguridad para ellos. Y yo no ayudo a esta persona porque esta persona es muy despreciada por muchos y todo el mundo la tiene etiquetada, y no, ayudar a esta persona es una vergüenza para mí. Yo tengo que ayudar a la que más acepten todos. Y ese no es el criterio del Evangelio. Esos ya están haciendo cuevas y nidos. Y ya han recibido su paga en esta tierra. Porque Cristo prefirió a los que todos rechazaron en una sociedad. Y algunos dicen, no, es que los pobres materialmente, a esos son los que hay que inclinarnos. Y la teología de la liberación tuvo ese criterio y pervirtió el Evangelio, lo prostituyó. Porque hay muchos pobres que no tienen nada material, pero tienen muchas guaridas, tienen cuevas, tienen nidos. Y no son tan pobres como parecen ser, porque están aferrados a sus propios criterios egoístas, individualistas, ciegos, ignorantes. Y por eso la preferencia del Señor es la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, que no tienen otra seguridad en esta tierra más que el Señor. Y al Señor en la Eucaristía, y al Señor en su palabra, y al Señor en sus promesas. Y no se están aferrando a ninguna otra seguridad más que al Señor. No es un grupo, ni un movimiento laical, ni una comunidad religiosa, ni una diócesis, ni un obispo, ni un cardenal, no. O un predicador, no. Esas no son las cuevas de un hijo del hombre, de un hijo de Dios. Esos no pueden ser los nidos de un hijo de Dios. ¿Qué tal que nuestra vida cristiana se moviera en torno a eso? A guaridas humanas, a nidos humanos, a cuevas humanas. Yo me hago al ladito de porque este sí tiene más aceptación que este otro. Bienaventurados, les decía el señor Monseñor José Luis Rueda a los obispos, aquellos obispos que no se dejan deslumbrar por la estadística, porque no todo lo que brilla es oro. Escucha, hija, mira, inclina el oído. El Señor es muy claro en el Evangelio. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Y de qué es nuestra hambre? ¿De pan? ¿De plata? ¿De tener bastantes amigos y amigas? ¿De eso es nuestra hambre en esta tierra? Porque en el capítulo 6 de San Juan llegan a buscar a Jesús una multitud después de la multiplicación de los panes y Jesús los desenmascara. Ay, no les hable así, se le van a ir.
Y esto bien duro, el Padre tratando de recoger la gente desobediente y rebelde, y usted hablándoles así, ¿con qué ganas van a seguir al Padre Celestial? Y el Padre lo mandó a él a reunir las ovejas dispersas de Israel, porque se le habían desgregado. Y ya las tiene ahí, tiene una multitud. Ya los logró, ya están entusiasmados, les multiplicó los panes y los peces. Y Jesús les dice claramente, ustedes me buscan, porque han comido pan hasta saciarse. Pero no porque están viendo a través de los signos. Trabajen por el alimento que perdura, no por el que perece. Y ya los comenzó a incomodar. Pero si estamos siguiendo al Señor, vaya, díganles, vaya de Jesús, vaya, dígale esto a los que no están buscando, a los paganos, a los que están metidos en el pecado, viven inmoralmente, vaya, dígales esto. Es su público. Todo lo que tenía que hacer un judío para conseguir prosélitos, Jesús dice que se recorrían cielo y tierra. Y aquí a Jesús le están llegando y se pone a hablarles de esa manera, pues les agudizó más el lenguaje. En verdad les digo que el que no coma la carne del Hijo del Hombre, que no viva como está viviendo el Hijo del Hombre, y que no piense como Él piensa, y quien no siga lo que Él sigue, no tiene vida eterna. Ay, pero Jesús, deje de ser así, tan fanático, ¿sí? Estamos buscando a Dios, te estamos diciendo que queremos hacer las obras de Dios. Tenemos el deseo, tenemos rectitud de intención, no estás viendo que queremos hacer las obras de Dios y tú nos tratas así. ¿Cómo cuesta en la iglesia poder reunir gente para tenerla ahí amarradita y usted hablando así? Porque le dicen que ellos tienen una rectitud de intención como ninguno. Le dice, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y los despacha con esto. En verdad les digo que el que no coma la carne del Hijo del Hombre, que no comulgue con Él, comulgar con Cristo significa pensar, vivir, hacer como Cristo y tener los mismos criterios de Cristo. Que no coma no podrá tener vida eterna. Ah, no, usted está demasiado duro hoy, ¿sí? Mejor no. Mejor vamos a buscar, porque nosotros sí tenemos otro Dios y por allí nos predican otro Dios más suavecito, más bueno. Mejor vamos a seguir con ese. Que ese otro Dios sí es más bueno, es más humilde, más sencillo, si no es tan... Y se fueron. La tristeza que se fueron. ¿Cómo se atreve Jesús a...? Por Dios, eran los que querían hacer las obras de Dios, pero se dio cuenta cómo estaban sus corazones y los desnudó. Les dijo, ustedes son hipócritas, porque ustedes dicen mucho, pero mentiras, que no están dispuestos a hacer nada. Y eso así no se puede. Y no les gustó, como así está pasando hoy en la iglesia. Hay mensajes que nos motivan más, pero quién sabe de dónde vienen. Y quién sabe para dónde nos llevan. Hay de ustedes los que están saciados, porque yo estoy convencido que en la iglesia hay discursos cristianos y evangélicos que sacian bastante y que tienen a la gente feliz, emocionada, ¿sí? Multitudes. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Y cuando les llega una prueba a estos que... Cuando les llega, por ejemplo, la prueba de la muerte, ¿cómo se ponen?
¿Cómo se ponen? Como San Ignacio de Antioquía, que me tocó la parte más terrible, me van a tirar injustamente, me calumniaron, me acusaron falsamente, han hablado de mí, me han traicionado los mismos que estaban a mi alrededor y ahora por esas acusaciones falsas me van a tirar a las fieras. Se acerca el momento crucial. No es que lo van a matar solamente, él sabe que tienen unas fieras allá aguantando hambre y que a él lo van a tirar. Y está feliz. Se acerca el momento más esperado de mi vida. Porque como no estaba saciado con los bienes del mundo, a lo saciaba otro que era el Señor. Ya se espera el momento de dar. La fe nos alcanza hasta allá. ¿O qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Caricatura de vida cristiana? ¿Mentiras que nosotros mismos hemos alimentado y nos hemos creído? Y cuando nos piden algo sencillo, a Job, que era justo, se lo quitaron todo, hasta la salud. Y lo vemos como una bondad y un regalo del Señor. ¿O verdaderamente amamos al Señor o será pura caricatura? Será pura leyenda, las leyendas no son reales, ¿sí? Y si hoy te abandona todo el mundo y te incomprende y no te entiendes, se te va a llenar de amargura el corazón o de alegría. Porque dice el Señor, bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres, los excluyan. Ay, prefirieron más a esta que a mí, prefirieron más a este que a mí. Ay, ¿por qué a este sí, a mí no? Bien, felices. Y los insulten y proscriban su nombre como infame. Eso sí, por causa del Hijo del Hombre, porque estamos siendo tan fieles al Señor, tan fieles, lo estamos buscando tanto, que eso está causando mucho escozor en algunos o en algunas. Eso sí, por causa del Hijo del Hombre, porque dice San Agustín, no es la pena la que hace al mártir, sino la causa por cual padece la pena. Una cosa es que a uno le insulten por ser uno un grosero, por ser uno un pecador, por ser uno un infiel, porque se está comportando injustamente. Pues que a uno por ser mentiroso, porque es mentiroso y porque dice mentiras, o porque es doble, o porque lo aparten un poquito. Pues bueno, sí, eso es justo. ¿Y qué hace la persona sensata en su corazón? Dice, es que yo me merezco eso y me merecería cosas peores. Señor, gracias porque ni siquiera me trata según el peso de mis pecados. San Martín de Porres, que lo calumniaban, lo volvían nada y lo incomprendían y se ponía feliz. Porque decía, Señor, tú tan compasivo conmigo. Yo merecería cosas peores, Señor. Y tú me tratas como, me corríes con seda. Santos que los escupían, era tan grande el odio, sí. Y no crean que quienes los escupían era gente de afuera, era de adentro. Y si es que usted es tan infiel, Dios a usted no lo quiere ni media, por ser como es. Y ellos, ay, gracias por ese salivazo. No, yo me merezco cosas peores. Cuando uno está en el error no consciente, cuando una persona está buscando ver rectamente al Señor, ve eso como unas caricias. San Ignacio de Antioquía,
entre más bien trataba a sus verdugos, peor lo maltrataban. Y a él no le daba rabia. Decía, Dios que es tan bueno conmigo. Porque santos que estuvieron presos y medio le decían una palabrita a sus verdugos y decían, respete a la autoridad. ¿Qué es ese respeto a la autoridad? Ay, perdóneme, sí. No quise faltar. Pero eso les salía allá del alma. Y hay gente que está en la maldad, en el error evidente, y se vuelven como un tití porque alguien por amor viene y les corrige, les dice eso no está bien. Parece que les hubiera... A ver, yo soy santo, a mí no me conmigo no haga eso. Usted que es el... Yo soy inmaculado, inmaculada, a mí no me toque. La injusticia es pura conciencias injustas. ¿Usted a mí con qué cara me va? No. Ay de ustedes, los que están ya saciados consigo mismos y con el aplauso de otros que viven de la misma manera y que van por los mismos caminos, porque tendrán hambre. Alégrense en cambio si los infaman, los insultan por seguir al Señor. Eso debe producir una plenitud en el corazón tan grande y una paz. Los malvados ni siquiera entienden por qué quien vive así es capaz de vivir así. Dicen, no, a lo mejor eso es que se droga por ahí, quién sabe, para estar así tan tranquila, tan tranquilo, para estar así tan contento. Eso es que, como dicen por ahí, se la fumó verde y por ahí al escondido sin que nadie se dé cuenta, pero porque nadie es capaz de... Eso es que tiene un guardado por ahí. Porque es que si no se está, por lo menos está consumiendo algún medicamento por ahí raro, sí, que lo mantenga medio dopadito para... eso es imposible que una persona pueda estar así tranquila y serena y acostarse y dormir tan tranquila, sí. Porque esa es la lógica mundana, el espíritu mundano. Quien no vive del amor de Dios y no experimenta la gracia del Señor, tiene que acudir a estas cosas. Y seguramente habrá dentro de la iglesia quienes hagan esto. Se dopan. Y dopados dicen, no, es el Espíritu Santo que me está cayendo. Claro que me dura apenas unas 2 horitas mientras Yo recuerdo cuando consumía marihuana. Eso era tan bueno, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, en el criterio mundano, ¿sí? De esto que están saciados. Porque eso lo ponía a volar a uno 1:30, 2 horas, ¿sí? Eso cuando uno ya, de tanto consumir eso lo acababa, ya no le duraba tanto el tiempo del éxtasis, ¿sí? Mundano, diabólico, era eso, ¿sí? Y después se le iba el efecto y uno quedaba peor que como cuando había empezado a consumir. Hay gente que se vuelve adicta a este tipo de cosas, porque los mantiene serenos, pero no es el Espíritu Santo, son los efectos de ciertas drogas. Miren, y la iglesia es muy valiente. Hemos tenido cosas desastrosas, por eso el concilio es muy profético y muy realista cuando dice que la iglesia es un misterio porque es humana y divina. Han existido en los últimos años casos que la iglesia ya ha comprobado, hasta de fundadores de comunidades, que todo el mundo los catalogaba como santos. Y después la iglesia les inicia unas investigaciones y se dieron cuenta que tenían guardados. Y consumían ciertos medicamentos para mantenerse en unos estados de alegría, de serenidad, de paz. Eso no es virtud heroica, eso es doblez. Y hay gente que se vuelve adicta a este tipo de cosas. Y dice, no, es el Espíritu Santo, pero eso sí me llega por ratico solamente. Porque me dura según el efecto de la droga ya. Y el Espíritu Santo no es así, permanece. Hay, por ejemplo, en la iglesia gente adicta
al celular. Padre, lo que pasa es que por ahí me habla el Espíritu Santo, entonces me llegan todas las gracias del Espíritu Santo por ahí, y son puros mensajitos de Dios, pero se vuelve adicta, ¿sí? Hay gente que se vuelve adicta al trabajo, tiene que estar ocupada, y es un masoquismo, y haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo, y haga cosas, porque es la única forma de estar como estable emocionalmente. Y por eso el Señor la coge a Marta y le dice, Marta, Marta, cuidado, porque el estar tan ocupada haciendo cosas entretenidas, ese puede ser tu Dios, y ese es el que te está saciando seguramente. No es que esto es amor, Padre, puro servicio, amor. Marta, Marta. ¿Y María qué hacía? A ella la satisfacía escuchar la palabra de Dios. Mire, la iglesia ha tenido una enfermedad en la jerarquía, en nosotros los sacerdotes que para hacer trabajos y obras externas nadie los para. Obispos con proyectos externos imparables. Y eso hasta las 11, 12 de la noche, Padre, solamente duermen 3 o 4 horitas, pero no sentados a los pies del Señor. Porque cuando se sientan a los pies del Señor, ni tiempo para una sola palabra del Señor. Ay, Dios mío, Marta, Marta. Marta, Marta. ¿Tú crees que haciendo una cantidad de cosas vas a adquirir el reino de los cielos? Te estás saciando en puras ocupaciones, pero mi palabra no es la que te alegra el corazón. Las adicciones son terribles porque uno se puede volver adicto al trabajo, se puede volver adicto a un celular, se puede volver adicto a lo intelectual, se puede volver adicto a estar ocupado haciendo cosas. Padre, es por amor al prójimo. ¿Sí? Se puede volver adicto buscando ocupaciones donde servirle a la gente, pero no inspirado por la voluntad del Señor. Y eso el Papa Pío XII lo llamó la herejía de la acción, que le hace un daño a la iglesia. Porque eso sacia. Nosotros tenemos que movernos según el orden de la gracia y la voluntad de Dios. Y la dirección que el Señor da a una conciencia para que sea recta es según su palabra, no otra cosa. Alégrense ese día y salten de gozo cuando sufran y los persigan por mi causa, porque su recompensa será grande en el cielo. Miren lo que le pasó a María, hasta por su hermanita fue incomprendida. Ya cuando, menos mal dejó salir este juicio delante de Jesús Marta, porque si no se la lleva el demonio. Ya había elaborado su juicio interno. Ya desde hacía tiempo Marta venía incómoda. Mire esa perezosa, vea, ya. Eso no le gusta hacer nada, solo se sienta allá a escuchar y no es productiva, ¿sí? Véala ya, cree que es que así se va a ganar la salvación. Cree que es que eso es lo que le gusta a Dios. Pues voy a decirle a Jesús para qué. De pronto a Jesús le da pena decirle, le voy a decir yo para qué. Señor, dile a mi hermana que me ayude. Yo aquí tan atareada, tan ocupada, y está ahí haciendo adoración eucarística, yendo a misa, haciendo el rosario. No, pues, una hora que se va para el Santísimo, otra hora para la Eucaristía, y si es con el Padre Omar, hora y 10 minutos, entonces, sí, y enseguida que a rezar el rosario y tantas cosas que hay para hacer, tanto trabajo. Marta, Marta. Dile, Señor, porque es que es floja. Mire ahí. No, hoy tanto que hay que hacer y tantas necesidades que hay. Dile a mi hermana que me ayude. Ya esta pobre estaba incómoda por dentro. De hecho, todo eso que hacía nada le servía. Porque ya lo hacía era por rivalidad, por echarle en cara a su hermana a ver si se da cuenta, ¿sí? No por el Señor. Marta, Marta. Lo dice Jesús, ahí está en el Evangelio de San Lucas. 2 veces, Marta, Marta. Te afanas y te preocupas por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas, mejor dicho, de una. Y María, aquí vivió la bienaventuranza. Feliz tú, María. Se lo dijo ahí delante de Marta. ¿Sí? Bienaventurada eres tú, María. María escogió la mejor parte que no le será quitada.
Y la cogió Jesús y la miró y le dijo, felicitaciones, hijita, porque tú estás haciendo lo mejor. Y en el reino de los cielos, ¿quién fue más efectiva? María. Después a Marta le entiende, porque a lo menos si el evangelista nos la trae es porque seguramente se corrigió. ¿Qué nos mueve el corazón a nosotros? ¿Será el Señor, la vida eterna? Ustedes los laicos tienen una tarea muy grande de trabajar con los bienes temporales para transformarlos, fermentarlos del reino de los cielos, para que a nadie se le enrede el corazón en los bienes temporales. Son una facilitación para poder llegar rápido, desear, anhelar la vida eterna, el reino de los cielos. Pero en fin, ya cada uno irá con la mano en el corazón a la palabra del Señor. Y ojalá lo hagamos según la palabra del Señor, no lo que nosotros pensemos. Y si no entendemos, vayamos al magisterio de la Iglesia, el magisterio auténtico, pues porque no todo el magisterio es auténtico. Y si no nos entra, pues hagamos penitencia de oración para que nos entre y lo entendamos y pidámosle a la Virgen que nos ayude para comprender que las bienaventuranzas, como dice el Catecismo en la tercera parte, son un camino paradójico. Porque este lenguaje raya cuando uno está contaminado de mundanidad. No entra. No entra cuando uno es mundano. Cuando la primacía de uno no es la vida sobrenatural, no es la vida de gracia, no es la santidad, no es el Señor. Esto raya. Porque esto no coincide con los criterios del mundo, ni con los criterios de nuestras concupiscencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa